Bienvenidos al canal de Brillo G. Vemos a Dee llegar ante su padre enojada y llorando, mientras le grita que lo avergüenza desde el día en que nació. Continúa diciendo ante la mirada atónita de su padre que nunca tendrá esperanzas como Heavy, ya que él siempre tendrá éxito y que para no estorbar él se irá de casa, que ha estado toda su vida tratando de complacerlo y que recibir de él un bien hecho hijo o estoy feliz contigo, que aunque quede en segundo lugar él es genial o que le felicitara a alguno de sus tantos logros y esfuerzos. De pronto este se calma y mientras voltea para marcharse le dice: tú no tienes idea de cómo me hace falta tu apoyo y amor, solo para después azotar la puerta, dejando a Glam solo en su estudio. Este comienza a temblar y con una mirada atónita se pregunta si en verdad es tan parecido a su padre, y comienza a recordar todos los momentos que Dee reclama que podría haber sido mejor, que no es lo suficientemente alto, que no sacaba un 100 perfecto de calificación, como su padre le decía que su hermano siempre era mejor, y como cuando al fin obtuvo un primer lugar, este le decía que no era un logro verdadero, pero sobre todo, como cuando Dee le pidió aprender a tocar la guitarra y él le dijo las mismas palabras que le decía su padre, que lo deshonraría a él. Mientras Glam pensaba en todo esto, rápidamente se levanta y va tras Dee, pero solo encuentra una sala vacía con la camisa de Dee en el sillón. Escucha un ruido en el pasillo y ve a Dee poniéndose su chaqueta, a lo que le pregunta si irá a algún lado. Glam continúa diciéndole que deberían conversar y discutir todo, pero Dee solo continúa avanzando hacia la puerta. Glam le dice que por favor no lo ignore y lo toma del brazo para que éste voltee, pero Dee le grita y lo aleja diciéndole que se aleje de él. Durante todo este ajetreo, una caja de cigarrillos cae de la chaqueta de Dee. Dee queda con una cara de preocupación mientras que Glam queda sorprendido. Glam le pregunta si está fumando, mientras también se pregunta qué debería hacer y cómo debería comportarse, mientras ve la cara de preocupación de Dee, el cual está esperando su reacción. Glam se relaja mientras mete su mano en el bolsillo. Dee lo mira nervioso, pero este saca unas llaves y se las arroja a Dee, para después decirle que tomarán la motocicleta de su madre y calmadamente decirle que darán un pequeño paseo. Estos pasan por la ciudad a gran velocidad. Dee le dice a su padre que van demasiado rápido. Voltea para preguntarle si todo está bien. Dee se sorprende pues ve que su padre va manejando atónito ignorándolo. Un camión suena el claxon. Glam lo evita mientras se dice a sí mismo que Vicky lo matará cuando descubra que se llevaron su moto. Mientras maneja se da cuenta de que Dee no está dispuesto a hablar, ya que siente la tensión en su espalda, pero tampoco es que él quiera hablar de ese tema. Mientras Glam piensa en todo esto, su alrededor se va tornando oscuro. Este va pensando cómo le dirá las cosas, pensando que este problema empezó a crecer antes de que Dee naciera, y que fue a causa de un hombre al que llamó padre hace mucho, pero que por su hijo tiene que desenredar todo esto. Se pregunta si está asustado, qué debería decirle y cómo es que podría decirlo, que no quiere decir algo mal y perder la confianza de Dee, pero que nunca han tenido conversaciones francas. Ellos cada vez se alejan más de la ciudad y llegan a pie de una montaña. Glam detiene la moto y le dice a su hijo que ya llegaron. Dee se ve algo molesto y Glam le hace una señal para que se sienten juntos. Para romper un poco el hielo, acerca la cigarrera a Dee y le dice que tome uno. Dee se sorprende, pero Glam le dice que ya es lo suficientemente grande como para decirle todo lo que ya sabe, que no lo regañará, pero que espera que lo deje lo antes posible, aunque le advierte que la conversación será algo larga y tediosa. Glam saca su encendedor y se lo da a Dee mientras le dice que todos fueron jóvenes. Ven el atardecer. Glam se pone algo más serio y le dice a Dee que nunca le ha contado sobre su padre. Este comienza a ponerse nervioso mientras le dice de forma entrecortada: mira, él y yo teníamos una relación difícil. No puede contener sus nervios, cosa que nota en sus manos. De pronto solo se pregunta qué es lo que le ocurre mientras ve las marcas de la regla en su mano, pero entra en sí mismo y ve la cara de extrañeza de Dee. Glam se pone nervioso mientras suda frío. Se ríe nerviosamente y se disculpa con Dee diciéndole que se perdió en sus pensamientos y preguntando en tono juguetón sobre qué estaban hablando, todo para después cambiar abruptamente y volver al semblante serio.
recordando que hablaba de su padre, y continúa contándole a Dee que él ya sabía que su padre era bastante millonario e influyente, que él era un hombre del mundo y la sociedad le exigía que fuera perfecto en todas las áreas de su vida. Glam comienza a recordar momentos de su pasado mientras continúa narrándole a Dee que en la sociedad que rodeaba a su padre no se esperaba que las mujeres tuvieran habilidades o logros sobresalientes, por lo que no le exigía tanto a su hermana Lydia, pero como él era su único hijo y heredero, toda la responsabilidad caía sobre él, por lo que su padre comenzó a criticarlo tan pronto y comenzó a hablar. Cuando tenía 6 años, él ya podía tocar claro de luna y explicarle a un francés sobre los mejores tipos de té para el día, pero eso nunca era suficiente para su padre, por lo que hizo que se obsesionara con hacerlo todo perfecto, pero que cuando se equivocaba o hacía algo que su padre veía mal, solo recibía insultos de su parte. Sin embargo, Glam no estaba diciendo nada de esto. Él estaba sentado junto a su hijo que le llamaba preocupado, mientras que Glam estaba ido, sudando frío a mitad de un ataque de pánico mientras se tomaba de su brazo. Este estaba recordando todo esto y reviviéndolo en su mente, recordando todos los insultos de su padre y cómo éste lo castigaba con la regla. Dee, ya preocupado ante la falta de respuesta de su padre, lo toca de la frente solo para notar el sudor y el frío. Entonces Glam comienza a confundir la realidad y sus recuerdos, imaginando cómo su padre desaprobaría su poca capacidad como padre al no poder hablar con su hijo, mientras que éste solo le estaría pidiendo que se detuviera. Dee se pone de nervios, se levanta y le pide a su padre que se vayan, que podrían caminar o llamar a un taxi, que él no está en condiciones de manejar. Dee le pregunta si puede bajar o no, pero no recibe una respuesta. Mientras tanto, Glam sigue en su trauma, pensando que su padre, que solo está pretendiendo ser un adulto, pero que solo es un mocoso, mientras le reclama todo lo que le costó restaurar su reputación después de que él se fuera y se convirtiera en una miseria. Dee se pone frente a él mientras preocupado le dice que lo está asustando y le pide que por favor diga algo. Glam sigue imaginando cómo su padre le reclamaría sobre su esposa y sus hijos, diciéndole que son escoria como él, burlándose si cree que va a poder hablar con su hijo y explicarle todo, diciéndole que su hijo lo odia, porque es insignificante al igual que él. Glam se prepara para hacerle frente en su mente a su padre, pensando que éste le pedía su brazo para castigarle como era costumbre, pero Glam estaba perdido en una disociación. En verdad, quien le pedía su brazo era su hijo para ayudarle a levantarse. Glam grita detente y empuja la mano con fuerza, mientras sale de su trance solo para ver que la mano que golpeó fue la de su hijo, que le ve asustado mientras se toma de la mano. Todo queda en silencio. Glam ve a su hijo mientras se dice a sí mismo ¿qué he hecho? Y se disculpa rápidamente con su hijo pidiéndole a Dee que lo disculpe, que él no quería hacer eso, mientras lágrimas salen de sus ojos. Dee ve esto, a lo que Glam se da cuenta de la humedad en su cara y se pregunta por qué es que está llorando. Dee se le acerca furioso y le reprocha que está mal contigo. Glam le dice a Dee que todo está bien, pero Dee lo interrumpe diciéndole basta, que deje de decir que todo es normal, que eso le pone furioso, que siempre va por ahí con una sonrisa falsa, y que luego cuando al fin van a hablar sucede todo esto. Dee jadea y le dice que es la primera vez que ve los verdaderos sentimientos de su padre y que eso no es normal. Glam sonríe y le pregunta cuándo fue que se convirtió en un adulto. Mientras levanta su brazo, Dee se queda extrañado viendo todo esto. Glam continúa diciendo que tiene razón, que esto no es normal y que deben ser honestos. Glam se comienza a bajar la manga de su abrigo y se quita sus muñequeras para enseñarle a su hijo las marcas en su brazo, diciéndole que ese es su legado, ese es el legado que le dejó su padre cuando hacía algo que le disgustaba. Dee queda sorprendido. Glam comienza a ver cada una de las marcas y a decirle qué fue lo que hizo que ocasionó cada una de ellas, diciéndole que esas son las marcas de la educación de su padre y lo que le inculcó toda su infancia, hasta que él mismo lo detuvo, que esas cicatrices eran marcas de todo el odio que su padre sentía hacia él, que nunca en su vida escuchó una palabra de respeto o amor de su padre y que nunca sintió ni una pizca de afecto de parte de él.
pero que eso no es una justificación, pero no tiene lo que podría darle de haber sido diferente. Dee solo lo mira, mientras que Clam continúa diciéndole que cuando su madre y él supieron que tendrían hijos, no sabía cómo comportarse o qué hacer, y que analizó cada vez todo lo que estaba haciendo para saber si era lo correcto o no, y que estaba seguro que su pasado no le afectaría ni a él ni a Hedy, y que todo ese tiempo pensó que era un buen padre, que en verdad lo intentó, pero como se lo hizo ver, no tuvo éxito. Clam, ya calmado, le dice que no quería tener que mostrarle todo esto, que quería tener una conversación sincera y contarle un poco de su pasado, y que pensó que eso sería suficiente para mejorar la relación, pero que no sabía que esa charla le tocaría más profundo de lo que pudo imaginar. Dee avanza hacia la moto mientras que Clam sigue con lágrimas en sus ojos, a lo que Dee se sienta junto a él, mientras que Clam vuelve a cubrir las marcas en sus brazos. Y hasta aquí el cómic, tranquilos porque lo continuarán y cuando eso suceda seguiré narrándolo aquí. Y déjenme en los comentarios si cuando vuelvan a ver la serie estarán viendo las muñequeras de Clam en todos los capítulos. Así que verán contenido sobre la serie como teorías y demás, por lo que no olviden darle a like, compartir con fanáticos de My Metal Family y si no conocen a ninguno vuelvan fanático a alguno de sus amigos. Hasta un próximo video, Goldenes.